Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio
Buenos días, amada iglesia. Para mí es un placer dirigiéndome a ustedes en este devocional matutino. Soy Alberto Maranillo Rolón, siervo de esta hermosa congregación, y en el día de hoy terminaremos el prólogo del Evangelio de Juan, el Evangelio universal, correspondiendo a los capítulos del 1 al 4. Con esto en mente, preparemos este espacio devocional para que el Señor me guíe a mí para enseñar su palabra y que seamos edificados a través de este material. Oremos. Dios, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición que nos has dado de aprender más de tu palabra. Gracias porque te nos has revelado a nosotros, Señor. Y te pedimos ser transformados cada día en el misterio de la revelación de tu ser. Gracias por tu misericordia y tu bondad que se renuevan cada mañana. Y permítenos ser edificados de nuestra fe en este espacio y en esta hora. Gracias, Señor, por cada una de las personas que lo escucha este devocional. Y sé tú bendiciéndonos y que te seamos adorando a ti en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer vimos cómo la revelación de Jesús hacia la mujer samaritana buscaba transformarla hacia la adoración en espíritu y en verdad. El día de hoy culminaremos con dos historias que reflejan que cuando una persona conoce verdaderamente a Cristo, la fe se expande y hace que otros crean. Empecemos por concluir la historia de la mujer samaritana. Conocemos su pasado, lleno de pecado. Conocemos su presente, lleno de arrepentimiento y gracia. Y ahora Juan nos narrará su futuro, lleno de predicación y de conversión. Los discípulos se sorprendieron de que Jesús forzara los límites de la decencia cultural con su extensa conversación con la mujer samaritana. Sin embargo, probablemente sintiendo que era correcto y apropiado, no cuestionaron a Jesús sobre esto. Tal vez, sintiendo el silencio y la incomodidad de los discípulos, la mujer dejó su conversación con Jesús y regresó a la ciudad de Sicar. Se fue tan impresionada de su tiempo con Jesús y tan segura de que regresaría a él, que dejó su cántaro en el pozo. Algo interesante para mencionar es el detalle del cántaro. Este cántaro que dejó atrás es el tipo de detalles que recuerda un testigo ocular. Y siendo uno de los discípulos que vio esto, Juan recuerda este evento claramente. Jesús impresionó tanto a esta mujer que se sintió compelida a decirle a las personas de su ciudad que debían ir al pozo y conocer a Jesús. Jesús la impresionó y la atrajo, a pesar de que él la confrontó con su pecado. Me ha dicho todo cuanto he hecho. La mujer samaritana estaba tan impresionada con el amor de Jesús que ahora ella buscaba a sus vecinos, incluso cuando antes ellos la habían tratado como una marginada. La samaritana estaba tan impresionada con el amor de Jesús, incluso en la confrontación de su pecado, que se olvidó de que hubiera preferido que todos los demás se olvidaran de cuanto ella había hecho. Jesús mostró tanto amor y tal sensación de seguridad que ella se sintió segura con él, incluso cuando su pecado fue expuesto. Es importante para los seguidores de Jesús darle a las personas en la actualidad un lugar seguro donde confesar su pecado, arrepentirse y poner su confianza en Jesús. Es importante notar que la invitación de la mujer fue efectiva. Las personas fueron cuando ella les dijo quién era Jesús y cómo él había impactado su vida con su breve conversación. Ahora, se nos narra que los discípulos fueron por comida a una aldea samaritana y querían que Jesús comiera lo que le llevaron. Jesús tenía una fuente más grande de fuerza y satisfacción que la comida que ellos querían que comiera. Él explicó a sus discípulos que su verdadera satisfacción era hacer la voluntad de Dios y su Padre. La experiencia innumerable de otros a través de los siglos ha probado de que Jesús decía la verdad en esta afirmación. No hay nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios, lo que eso sea para el creyente particular. Aunque esto es contrario a nuestra intuición y en contra de nuestro egoísmo natural, hermanos, es completamente verdadero. Jesús encontraba gran satisfacción en hacer la voluntad de Dios incluso cuando estaba agotado. De hecho, el hacer la voluntad de Dios conscientemente refrescaría al agotado Jesús.
Jesús encontraba satisfacción no solamente iniciando la obra de Dios, sino acabándola. Esto completa la idea iniciada en el versículo anterior. Aquí nuestro Señor Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la urgencia del trabajo espiritual y la oportunidad. Él dice: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Esto era un proverbio con la idea de que no hay prisa en particular por una tarea, porque las cosas simplemente toman tiempo y uno no puede evitar la espera. Jesús no quería que sus discípulos tuvieran esta mentalidad. Quería que pensaran y actuaran como si la cosecha ya estuviera lista. Jesús utilizó la idea de la comida y la cosecha para comunicar ideas espirituales. ¿Y qué mejor manera? La idea de la siega significaba que había muchas personas listas para ser recibidas en el reino de Dios, y que los discípulos debían verse a sí mismos como trabajadores, como segadores en esa siega. Jesús alentó a sus discípulos en su labor con él por lo menos en 3 maneras. 1. Su trabajo en la siega sería recompensado. El que siega recibe salario. El fruto de su trabajo durará para siempre. Recoge fruto para vida eterna. Y por último, todo trabajador de la siega se gozará juntamente en el trabajo. Los discípulos ahora podían recoger una cosecha de inmediato, y cosecharon de unas semillas que ellos no sembraron. ¿Quiénes fueron las que las sembraron? Juan el Bautista y el Jesús mismo. Y en el momento, los discípulos tuvieron oportunidad de cosechar. Hermanos, muchas veces así es como sucede en la obra de Dios. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. 1 Corintios 3, del 6 al 8. Aquí es donde llegan muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyendo en Él. En ese momento ellos no sabían lo suficiente como para confiar en Jesús y su obra en la cruz, pero ciertamente podían creer en Él como el Mesías de Dios. Ellos creyeron, y por la palabra de la mujer. En los días que Jesús pasó con los samaritanos les enseñó, y creyeron muchos más. El notable testimonio de la mujer en el pozo conectó a estos samaritanos de Sicar con Jesús, pero al escucharlo llegaron a una fe personal más profunda en Jesús como Mesías y Cristo y Salvador del mundo. Ahora, hablando de fe personal, también vemos cómo Jesús sana al hijo de un noble. Galilea era la tierra de Jesús, donde él creció. Como estas personas se sentían tan familiarizadas con él, no lo honraron de la manera que debían hacerlo. En esto reconocemos que en realidad no estaban familiarizados con Jesús, y si lo hubieran estado, lo hubieran honrado aún más. Para este tiempo, nuestro Redentor se había establecido en Capernaum, aunque Jesús estaba en Caná. El oficial viajó alrededor de 32 kilómetros desde Capernaum hasta Caná. Este oficial del rey fue uno de los muchos padres que buscaron a Jesús para ayudar a un hijo afligido. Evidentemente fue con la pasión y la urgencia de un padre con un hijo enfermo y a punto de morir. Jesús reprendió a todos los que dependían de las señales y maravillas antes de que pudiesen creer. Podría parecer de que Jesús fue duro con este hombre que tanto se había esforzado por su hijo para que fuera sanado. Pero se había encontrado a muchos en Galilea que solo estaban interesados en sus milagros. Por consiguiente, cuestionó también a este hombre. Señales y maravillas pueden llevar a una persona a creer en Dios, eso no lo niega nadie. Y pueden validar un mensajero del cielo, sí, pero también pueden no tener efecto en una persona. Y Satanás también puede usar esas señales y maravillas para mentir. Las señales y maravillas de Dios evidentemente son cosas buenas, hermanos, pero no deberían ser el fundamento de nuestra fe. No deberíamos depender de ellas para que nos prueben que Dios es real. En sí mismas, las señales y las maravillas no pueden cambiar un corazón. Incluso Israel vio señales increíbles en el monte Sinaí. E incluso escuchó la misma voz de Dios. Sin embargo, poco tiempo después, adoraron un becerro de oro. Este hombre era un oficial del rey, un hombre de gran importancia y gran prestigio. Toda su importancia no significaba nada a la luz de su gran necesidad. Él experimentó el nivelador efecto de la aflicción.
El oficial no acudió a Jesús utilizando su condición de nobleza, no, sino en la base de la gran necesidad de su hijo. Acercarse a Jesús como un hombre grande e importante no le ganaría nada delante de él. Jesús probó duramente la fe de este hombre, forzándole a creer solo en la palabra de Jesús y no en ninguna demostración externa de lo milagroso. A pesar de la prueba, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El oficial demostró que la fe verdadera es simplemente creer la palabra de Jesús. El oficial lo creyó antes de la evidencia, pero la evidencia era evidentemente bienvenida. Uno solo puede imaginar qué noticias tan maravillosas fueron para estas personas, para el oficial y para su familia, al llegar a su casa y saber que en aquella hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, él se sanó. A la mujer samaritana le dijo todo lo que había hecho y creyó. Al oficial le dijo, tu hijo vive, y su fe aumentó. A nosotros nos ha dicho, arrepiéntete, y deberíamos caer rendidos. Mis hermanos, dependamos de la gracia soberana del Señor. Empecemos a predicar de su perdón que cubre multitud de pecados. Y que cada momento reflejemos lo amplio de su misericordia. Espero que esta semana haya sido de bendición para su vida. Compartan este devocional. Y les pido encarecidamente, no por mi carne, no por un sentir, sino porque el Espíritu Santo me ha enviado, que lleven este mensaje a las naciones. Hermanos, no se queden con esto simplemente para escucharlo. Vívanlo y sepan de que el Señor va a recibir a cualquier persona con los brazos abiertos. Repito, espero que esta semana haya sido de bendición para tu vida. Que Dios los bendiga abundantemente y que sigan meditando y estudiando firmemente su palabra. Bendiciones para todos.